Bienvenidos al canal de Aprendiz de Excel. Hoy vamos a explicar la función archivo makeArray desde principiante hasta experto. La función archivo makeArray nos devuelve una matriz calculada en función de las variables que le hayamos dado de fila y columna aplicando un lambda. O dicho de otra forma, vamos a hacer aquí una matriz de 5 por 5 en el que vamos a tener 25 variables, que va a ser la combinación de la fila y la columna. Archivo makeArray nos pide una fila, un número de filas y un número de columna. Vamos a poner un 5 por 5 en este primer ejercicio y ahora nos va a pedir un lambda en el que le vamos a meter una variable que se la vamos a asignar a la variable de fila y otra a la variable de columna. Y esa variable va a ir creciendo del 1 al 5, en este caso, en los dos elementos. Lambda, y es una variable que vamos a poner guión bajo fila en vez de fila porque es un nombre definido por Excel, y guión bajo columna. En la primera iteración, porque esto es una fórmula iterativa, que lo va a hacer 25 veces, la fila va a ser 1 y la columna va a ser 1. En la segunda iteración, la fila va a ser 1 y la columna va a ser 2. Vamos a hacer un ejemplo que va a ser guión bajo fila por guión bajo columna, que son las dos variables que hemos definido. Cierro el lambda y cierro el archivo makeArray y hace la multiplicación. Aquí la fila es 1 por 1, 1, 2 por 1, 1. Si pusiéramos una suma, él lo haría. Esto nos permite hacer un ejercicio sencillo como este, que lo podíamos replicar con coordenadas relativas y absolutas, y nos permite hacer cosas mucho más complejas que lo que vamos a ver ahora. Cosas mucho más complejas podrían ser que estas variables estuvieran atacando a una base de datos, esta a otra, y que combinaran los resultados. Vamos poco a poco a hacer el ejemplo. Queremos ahora repetir una palabra tantas veces como la definamos en el archivo makeArray. Entonces, archivo makeArray, vamos a poner lo mismo, 5 por 5 y la función un lambda, que aunque solo queramos repetir una palabra, nos va a pedir fila y columna, aunque no usemos esta variable, que es el ejemplo que estamos haciendo ahora. Y el parámetro cálculo va a ser parámetro, no va a ser cálculo. No queremos que calcule nada, solo queremos que repita la palabra aprendiz 25 veces. Cierro el lambda y cierro el archivo makeArray y como veis lo hace. Si en vez de 5 tengo aquí 7, lo hace de forma automática. Podríamos cambiar Excel y lo haría. Con la misma podemos hacer una sopa de letras. Podemos hacer una sopa de letras apoyándonos en la función carácter. Función carácter que devuelve un carácter especificado a partir de 65. Como veis, da la letra A. Si ponemos aquí 90, da la Z. Pues podemos hacer que el archivo makeArray ataque a esta función carácter, archivo makeArray. Le vamos a decir, por ejemplo, 20 filas, 20 columnas, aplicamos un lambda y le vamos a decir una fila, una columna y ahora la función carácter en la que le vamos a aplicar un aleatorio entre, pues por ejemplo, 65 y 90. Cierro el carácter, o sea, cierro el aleatorio, cierro el carácter, cierro el lambda, cierro el archivo makeArray y como veis nos ha hecho nuestra matriz automáticamente, que si le doy al F9 se va actualizando nuestra sopa de letras. Si nosotros esto quisiéramos fijarlo, pues control asterisco, lo copiamos, lo pegamos como valores y ya tecleamos nuestro texto. En el siguiente ejemplo, lo que vamos a hacer es generar números aleatorios en función de la fila y la columna que esté. Es decir, darle más peso a las filas o las columnas para que no sean todos los elementos aleatorios. Hacer esto si queréis un poquito más grande para verlo mejor. Archivo makeArray. Número de filas, pues podemos poner 10. Columna vamos a poner 10. Y vamos a poner un lambda en el que a la fila la vamos a multiplicar por 100. Y luego vamos a hacer un aleatorio. Aleatorio.entre si queréis. Espera, que me he definido el lambda. Perdonad. Hay que definir fila y columna, las dos variables. Y ahora ponemos guión bajo la fila por 100 más aleatorio entre, por ejemplo, 1 y 10 por la columna. Cierro el lambda
y cierro el archivo MakeArray. Y como veis, nos ha hecho un número aleatorio en el que está teniendo en cuenta en función de qué fila está. 100, 200, esto lo podríamos multiplicar por 1000, por 50, por lo que quisieras. Y ya no son números aleatorios totales de toda la matriz, sino que la podemos ponderar en función de si avance fila o columna. Esto para tener en cuenta si lo estáis haciendo. En este ejemplo, lo que queremos hacer es un cuadrante aleatorio entre todos estos elementos y poner a todos los agentes que tengan repetición. Bueno, en principio un ejemplo sencillo es una matriz de 5 por 5 y lo que le vamos a decir es que coja respecto a este índice un aleatorio y que lo haga. Archivo MakeArray, el número de filas puede estar configurado aquí y aquí y con la misma, un lambda en el que definimos dos variables, una variable que es fila y otra variable que es columna. Ahora le vamos a dar un índice que es de nuestros 5 elementos y le vamos a dar un aleatorio entre 1 y podíamos juntar el elemento, pero como son 5 lo vamos a dejar así. En 1 y 5 cierro el aleatorio, cierro el índice, cierro el lambda, cierro el archivo MakeArray y como veis lo hace. Si le doy al F9 pues se actualiza. Y vamos al ejemplo más difícil. Tenemos aquí un listado con países y cantidades de operaciones que se han hecho, bueno, lo que sea. Países y cantidades. Y entonces aquí nos está sacando el mayor de estos 5 países. Pero si yo en vez de el mayor quiero la suma de los 2 mayores, como voy lo hace. O la suma de los 3 mayores, o la suma de los 5. Y él lo hace todo de forma automática, con una única función. Esto lo hacemos con un archivo MakeArray. Es un ejemplo bastante más complejo de todo lo que hemos ido viendo. Entonces, si os parece, lo borramos y lo vamos a hacer paso por paso que podáis entenderlo. Luego lo vamos a meter todo dentro de un let, pero lo primero que hacemos es un únicos de la matriz de los países. Entonces, sería esta matriz de países. Yo lo que podría aquí es filtrar todos los resultados de los países. Entonces, la función sería filtrar la matriz, quiero las cantidades, pues esta cantidad cuando esto sea igual al país que estamos analizando, en este caso de 5. Y tenemos aquí todos los resultados. Vamos a ver si queréis bajar esto. Tenemos aquí todos los resultados. Si yo quisiera sacar de aquí el mayor, pues le haría un k.ésimo mayor. Le doy un 1 y me dice que el más grande de España es 45. Si yo arrastro, tengo el de todos. Podría hacerlo también, en vez de el 1, voy a borrar estas cantidades, podría decirle, oye, hazme una secuencia de todos estos elementos. Entonces me hace 5, me hace 3 y él me lo hace de forma automática. Todo esto lo podemos meter en una única función y que nos lo haga de forma automática. Lo vamos a hacer con un let para que lo entendáis de una forma más sencilla. La función let le asigna nombres a cálculos o procesos intermedios. Esto nos simplifica bastante la fórmula y ahorra memoria en el procesador. Vamos a hacer una variable que va a ser países, que le vamos a decir que es únicos de esta matriz. Control retroceso para volver. Si queréis lo imprimimos para que lo veáis. Países, pues como veis nos saca los países únicos. Ahora vamos a hacer la función más complicada, que es sacar los mejores valores, mayores valores. Bueno, vamos a poner mejores si queréis. Aquí lo que queráis. Y esta es la que va a operar el archivo MakeArray. Archivo MakeArray, lo que queremos es que haga una columna que va a ser la de las cantidades, que va a ser tan largo como el número de países que tenga. Entonces va a ser contará los países eso es un número de filas y el número de columnas queremos un 1. Ahora queremos que haga un lambda en el que tenemos que dar una fila y una columna y luego solo vamos a utilizar la fila porque la columna siempre va a ser una. Y lo que quiero es hacer ese filtro. Entonces vamos a decirle filtrar. La matriz que queremos filtrar es la de la cantidad. Cuando este valor
sea igual a el primer país. Y el primer país es, aquí tenemos una matriz, que es la matriz de países, que va a hacer ser estos 3 filtrados que habíamos tenido. Pero esto no es como el scan y reduce, que está analizando esta matriz, no estamos metiendo el primer elemento. Entonces lo que tenemos que apoyarnos es de la función elegir filas. Le vamos a decir que elija primero la primera fila, que va a ser la fila que le hemos dado aquí, la fila de contará países. Segunda fila, entonces elegir filas. La función, la matriz que queremos trocear es la de países. Y el número de filas que nosotros queremos es fila. Que con el archivo makearray, este va a ser el primero, luego el segundo, luego el tercero, y eso nos va a dar todos. Como lo habíamos hecho antes, realmente no queríamos todos los elementos, queríamos el késimo mayor de esos elementos para asignarlo a esta variable. Entonces le vamos a dar punto késimo, punto mayor, y lo que vamos a hacer es una secuencia en el que el número de filas sea este que lo metemos en otra variable. Y como no se puede hacer con los 5 elementos porque generaría rango de desbordamiento, lo vamos a abrazar todo con una suma. Y si os parece, cierro todo y le voy a decir que me lo imprima. Aquí yo creo que hay que cerrar y aquí, a ver ahora, vale. Ya lo tenemos. Ahora lo que tenemos que hacer para rematar esta función es suprimir, Alt, Enter, es que me apile horizontalmente esta información, apilar horizontalmente, países y mejores. Y si queréis, le vamos a decir que nos lo ordene. Entonces, le vamos a poner aquí un ordenar. Quiero ordenar por la segunda fila y lo quiero descendente. Si tengo un elemento, lo ordena. Si tengo 5 elementos, lo ordena. Y esto es todo. Voy a dejar este ejercicio en el cajetín de descripción para que lo descargáis si queréis y para que practiquéis. Como siempre os digo, comentar el vídeo que os gusta, que queréis archivo, lo que queráis, seguir al canal y nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo.